Bienvenidos a Tras las Huellas, el canal donde exploramos los crímenes que marcaron la historia. Historias que nos muestran hasta dónde puede llegar la mente humana cuando el amor, la obsesión y el poder se mezclan en la misma historia. Hoy hablaremos de uno de los casos más recordados en Canadá, protagonizado por una pareja que, a simple vista, parecía perfecta, atractivos, jóvenes y con un futuro prometedor. Sin embargo, detrás de esa apariencia se escondía una historia llena de manipulación, engaño y tragedia. Ella, una joven amable y carismática. Él, un hombre encantador, seguro de sí mismo, pero con un pasado complicado. Juntos formaron un vínculo que los llevó a cruzar todas las líneas posibles. Esta es la historia de Paul Bernardo y Karla Homolka, conocidos por los medios como Ken y Barbie, una pareja que dejó una huella imborrable en la historia criminal de Canadá. Acompáñame a descubrir cómo una relación aparentemente común terminó convertida en uno de los casos más impactantes de los años 90. Dicen que algunas huellas nunca se borran. Aquí descubriremos los crímenes más oscuros, las historias más impactantes y las verdades que el tiempo quiso esconder. Bienvenidos a Tras las Huellas. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de estos casos que nos recuerdan que el mal puede estar más cerca de lo que imaginamos. Les daré un poco de contexto para que sepan un poco de estas dos personas. Paul Kenneth Bernardo nació el 27 de agosto de 1964, en Scarborough, un suburbio de Toronto, Canadá. Su infancia estuvo marcada por un entorno familiar complicado. Su padre, Kenneth Bernardo, tenía una personalidad autoritaria y una reputación difícil, mientras que su madre, Marilyn, era una mujer emocionalmente inestable, que se fue alejando poco a poco del resto de la familia. En la adolescencia, Paul descubrió un secreto familiar que lo afectó profundamente. Su madre le reveló que su padre no era su progenitor biológico. Esa revelación generó en él una mezcla de frustración y resentimiento que marcaría parte de su carácter. A pesar de todo, en el entorno escolar era visto como un joven educado, simpático y seguro de sí mismo. Destacaba por su apariencia pulida y su facilidad para hablar en público. Sin embargo, algunos de sus compañeros lo describían como alguien con una necesidad constante de atención y control, especialmente en sus relaciones personales. A medida que Paul crecía, también comenzó a desarrollar una profunda obsesión por la imagen y el control. Quería ser admirado, respetado, reconocido. Buscaba proyectar una perfección constante, una seguridad que llamaba la atención de todos los que lo rodeaban. Quienes lo conocieron en su adolescencia lo recuerdan como un joven meticuloso y competitivo, alguien que dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar cada detalle de su apariencia. Se ejercitaba con frecuencia, cuidaba su cuerpo, su peinado, su forma de vestir. Todo en él parecía calculado para generar admiración. Pero bajo esa apariencia pulida, se escondía una personalidad mucho más compleja. Paul mostraba dificultades para empatizar con los demás y tendía a comportarse de manera dominante en sus relaciones. Buscaba tener el control en todo momento y le costaba aceptar cuando las cosas no ocurrían a su manera. A los 16 años, un acontecimiento cambió su percepción del mundo y de sí mismo. Su madre le confesó un secreto familiar que lo afectó profundamente: no era hijo biológico de quien él creía su padre. Esa revelación lo llenó de enojo, especialmente hacia ella, con quien ya mantenía una relación tensa. Desde ese momento, su comportamiento se volvió más distante y resentido, sobre todo hacia las figuras femeninas en su entorno. Los especialistas que luego analizarían su historia coinciden en que ese episodio marcó un antes y un después. El joven que antes buscaba aceptación comenzó a desarrollar una visión distorsionada de las relaciones humanas, especialmente en el ámbito afectivo. Su necesidad de control y su dificultad para manejar la frustración se intensificaron con los años. Al terminar la escuela, Paul decidió estudiar economía en la Universidad de Toronto, campus de Scarborough. Allí reforzó aún más su imagen de joven exitoso y encantador. Era popular, carismático, y tenía facilidad para relacionarse con los demás. Sin embargo, quienes lo conocieron más de cerca notaron ciertos comportamientos inquietantes. Una forma de pensar rígida, actitudes dominantes y comentarios que revelaban una visión poco empática hacia las mujeres. Con el tiempo, esas señales se volverían más evidentes. Detrás del estudiante atractivo y sociable se escondía una personalidad que empezaba a mostrar grietas.
La imagen perfecta que Paul Bernardo había construido con tanto esmero, pronto comenzaría a desmoronarse. En 1982, con tan solo 18 años, Paul Bernardo dio su primer paso hacia la independencia laboral. Consiguió trabajo en el área de ventas, un entorno donde su carisma, su capacidad de persuasión y su seguridad lo hacían destacar. Era amable con los clientes, convincente y disciplinado. Tenía facilidad para atraer la atención, y pronto descubrió algo que reforzaría su ego, el poder que sentía al influir en las decisiones de otros. Ese dominio, esa sensación de control, se convirtió poco a poco en una necesidad constante. Mientras su carrera profesional crecía, su vida personal comenzaba a oscurecerse. Durante los años siguientes, comenzaron a notarse comportamientos preocupantes. Paul desarrolló una tendencia a observar, seguir e intimidar a mujeres en espacios públicos, demostrando una visión distorsionada del respeto y del vínculo emocional. Sus comentarios hacia ellas eran despectivos, cargados de una sensación de superioridad que ya anticipaba lo que vendría después. Con el tiempo, las autoridades descubrirían que entre 1987 y 1990, una serie de agresiones cometidas en la zona de Scarborough estaban relacionadas con él. Fue entonces cuando los medios lo apodaron el atacante de Scarborough, un nombre que quedaría grabado en la memoria colectiva de Canadá. Desde el punto de vista psicológico, los especialistas que estudiaron su caso coinciden en que Bernardo mostraba rasgos compatibles con lo que se conoce como una personalidad antisocial integrada. Era inteligente, calculador y capaz de ocultar su falta de empatía bajo una fachada encantadora. Podía pasar de la calma al enojo en segundos, sin mostrar culpa ni remordimiento por sus actos. Su mente albergaba una visión distorsionada del amor y de las relaciones. Decía buscar a una mujer, perfecta, bella, obediente y devota. Pero su concepto del amor estaba profundamente alterado, confundiendo el afecto con la posesión y el control. Ese ideal lo llevaría, poco después, a sentirse atraído por una joven llamada Karla Homolka. Ella encajaba, al menos en apariencia, en el molde que él había imaginado, una mujer que proyectaba dulzura y docilidad, y que con el tiempo se convertiría en su cómplice emocional. Antes de conocerla, Paul ya llevaba una doble vida. Ante la sociedad era un joven exitoso, encantador, con el porte de un Ken moderno. Pero en su mundo interior crecía una oscuridad silenciosa, un deseo de poder que no encontraba límites. Esa dualidad, la del hombre amable en público y el ser manipulador en privado, fue lo que, finalmente, marcaría la esencia del caso que conmocionó a todo un país. Desde una perspectiva psicológica, Bernardo combinaba narcisismo extremo, impulsividad y frialdad emocional. Era meticuloso, ordenado, pero vacío por dentro. Más allá de las apariencias, lo que realmente buscaba era sentir dominio total sobre su entorno. Y cuando conoció a Karla, no cambió, simplemente encontró a alguien que completó su reflejo más oscuro. El destino de Paul Bernardo y Karla Homolka se cruzó en octubre de 1987, en una convención de trabajo en la ciudad de Scarborough, Ontario. Ella tenía apenas 17 años, y él 23. Desde el primer momento, hubo una conexión intensa. Paul quedó impresionado por la belleza y la seguridad de Karla, mientras que ella se sintió atraída por la confianza y el encanto que él proyectaba. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó rápidamente en una relación apasionada. Para los amigos de ambos, parecían la pareja perfecta, jóvenes, atractivos y completamente enamorados. Pero detrás de esa fachada, la relación comenzó a mostrar señales de desequilibrio. Paul era un hombre con una gran necesidad de control. Le gustaba tener la última palabra en todo y buscaba constantemente reafirmar su poder. Karla, por su parte, lo idealizaba. Veía en él la figura del hombre fuerte que siempre había querido a su lado, y poco a poco empezó a adaptarse a sus exigencias, dejando de lado su independencia. Con el paso del tiempo, las dinámicas entre ambos se volvieron más intensas. Paul comenzó a mostrar comportamientos manipuladores y actitudes posesivas, mientras que Karla lo justificaba, convencida de que todo era parte de un amor profundo y diferente. Esa idealización la llevó a aceptar situaciones que la alejaban de su entorno y de su familia. A pesar de las señales de alerta, nadie sospechaba lo que realmente estaba ocurriendo. De puertas hacia afuera, seguían siendo la pareja perfecta, sonrientes, coordinados y con planes de casarse. Eran, para muchos, un ejemplo de éxito y de unión. Pero quienes los conocían más de cerca empezaron a notar pequeños detalles. Karla se mostraba más reservada,
evitaba hablar de ciertos temas y parecía actuar siempre buscando la aprobación de Paul. Él, en cambio, se mostraba cada vez más dominante, seguro y carismático, pero con una mirada que escondía algo difícil de describir. A medida que su relación avanzaba, Paul comenzó a demostrar comportamientos preocupantes fuera de su relación. En esa época, la policía de Toronto estaba tras la pista de un agresor en serie conocido como el violador de Scarborough, responsable de varios ataques en la zona. Aunque nadie lo sabía entonces, Paul era el responsable de esos crímenes. Durante años, logró mantener una doble vida: por un lado, el joven encantador y profesional; por otro, alguien completamente distinto, que actuaba movido por su necesidad de poder y dominio. Mientras tanto, Carla seguía a su lado, sin conocer, o quizás sin querer conocer, el verdadero alcance de su comportamiento. Su relación se volvió una mezcla de dependencia emocional y manipulación psicológica, un ciclo del que ella parecía incapaz de salir. En 1990, se comprometieron oficialmente. Parecían felices, y su familia comenzó a planear la boda. Pero detrás de las fotografías sonrientes, ya se estaba gestando una historia que pronto conmocionaría a todo un país. El amor que alguna vez pareció perfecto, comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Y lo que estaba por venir, cambiaría la vida de ambos para siempre. A inicios de la década de 1990, la relación entre Paul Bernardo y Carla Homolka parecía avanzar de forma estable. Vivían juntos, planeaban su boda y mantenían ante los demás la imagen de una pareja ejemplar. Sin embargo, en la intimidad, la dinámica entre ambos se había vuelto completamente desequilibrada. Paul había mostrado desde hacía tiempo un comportamiento cada vez más controlador y agresivo. Su obsesión con el poder y la dominación crecía, y Carla, atrapada emocionalmente, se mantenía bajo su influencia. Su dependencia hacia él era tan fuerte que, con el paso del tiempo, comenzó a aceptar cosas que antes le habrían parecido inaceptables. Mientras tanto, en los alrededores de Toronto, se desarrollaba un caso que mantenía en alerta a la policía y a toda la comunidad. Durante varios años, un agresor desconocido había estado atacando a mujeres jóvenes en la zona de Scarborough. Los medios lo apodaron el violador de Scarborough, y aunque las autoridades realizaban intensas investigaciones, no lograban dar con el responsable. Paul continuaba llevando una doble vida. Por un lado, era un ciudadano común, tenía un trabajo estable y se preparaba para casarse. Por otro, mantenía una conducta criminal que nadie, ni siquiera su prometida, parecía sospechar por completo. A pesar de algunos comentarios y advertencias de personas cercanas, Carla seguía justificando su comportamiento. En lugar de alejarse, se involucró más en su mundo, cediendo cada vez más terreno a su influencia. Su papel dentro de la relación pasó de ser el de una pareja enamorada, a convertirse en una cómplice silenciosa de los actos de Paul. Con el tiempo, los crímenes se volvieron más graves. La manipulación de Paul sobre Carla alcanzó niveles extremos, al punto de arrastrarla a situaciones que marcarían el inicio de una serie de tragedias irreparables. En diciembre de 1990, ocurrió uno de los hechos más impactantes del caso, relacionado con la familia de Carla. A finales de 1990, justo antes de la Navidad, la vida de Tammy Homolka, una joven de 15 años, estudiante, con una vida normal, parte de una familia de clase media en Ontario, estaba marcada por lo cotidiano: colegio, amigos, deportes, ilusiones. Sin embargo, en esa misma familia, los elementos de una historia mucho más oscura ya se estaban alineando. Carla Homolka, su hermana mayor, trabajaba en una clínica veterinaria y había comenzado a obtener acceso a sedantes para animales. Por su parte, Paul Bernardo ya tenía un historial de agresiones y control sobre mujeres jóvenes, aunque aún no se había revelado públicamente la magnitud de sus crímenes. La noche del 23 de diciembre de 1990, la familia Homolka se reunió para celebrar la Navidad. Todo parecía normal desde el exterior. Pero esa noche, detrás del velo de la fiesta familiar, se estaba perpetrando algo completamente distinto. Según la reconstrucción de los hechos, Carla habría preparado una comida en la que Tammy participó, y en la que se introdujo un sedante, o sedantes, extraído de la clínica veterinaria donde Carla trabajaba. Tammy consumió lo que creyó era algo inocente, pero cayó en un estado de inconsciencia. Mientras la familia dormía o no percibía lo que ocurría en el sótano o zona apartada de la casa, Paul y Carla procedieron con un plan que implicaba a Tammy. Durante ese tiempo, Tammy comenzó a sentirse mal, vomitó, perdió la conciencia definitiva,
y finalmente fue declarada muerta al cabo de unas horas. La causa oficial inicialmente fue asfixia por vómito tras consumo de alcohol, lo que permitió que el hecho fuese registrado como accidente. Solo años después se reveló que ese accidente era parte de un escenario planeado deliberadamente. La investigación posterior y las confesiones lo confirmarían. Esta secuencia no fue el inicio visible de los crímenes de la pareja, pero sí fue un episodio decisivo. En su momento pasó desapercibido como tragedia y accidente. Pero luego se convirtió en la puerta de entrada a la serie de atrocidades que siguieron. De ese momento, la pareja cruzó una línea de la que nunca regresaría. Después de ese episodio, nada volvió a ser igual. Carla comenzó a mostrar signos de miedo y arrepentimiento, pero al mismo tiempo permanecía emocionalmente atada a Paul. Su relación se basaba ya en la manipulación, el chantaje y el miedo. Mientras tanto, las autoridades continuaban investigando los ataques en Scarborough. En 1992, tras múltiples errores y falta de comunicación entre departamentos policiales, Paul fue finalmente identificado como posible sospechoso, gracias a una muestra de ADN que coincidía con los casos del agresor. Sin embargo, el proceso para confirmarlo avanzó lentamente, permitiéndole continuar libre durante varios meses más. Durante ese tiempo, la pareja continuó actuando de manera normal ante la sociedad. Después de la muerte de Tammy Homolka, la fachada de normalidad comenzó lentamente a desmoronarse. Aunque el caso fue archivado como un trágico accidente doméstico, la verdad es que algo cambió profundamente en Paul Bernardo y Carla Homolka aquella noche. Lo que para muchos fue una pérdida familiar, para ellos se transformó en una especie de punto de no retorno. Paul había cruzado una línea de la que ya no volvería. Y Carla, en lugar de alejarse, se volvió su cómplice. Juntos, construyeron una relación basada en la manipulación, la dominación y un pacto enfermizo que se alimentaba del dolor ajeno. Durante los meses siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Mientras el público los veía como una pareja joven, atractiva y exitosa, en la intimidad su mente se hundía en una oscuridad cada vez más profunda. Y fue en ese contexto, apenas medio año después, cuando su historia tomó un rumbo irreversible. El 16 de junio de 1991, una joven de apenas 14 años llamada Leslie Mahaffey desapareció al regresar a casa, sin imaginar que se cruzaba con uno de los dúos más perturbadores en la historia criminal de Canadá. Esta sería la segunda víctima de una secuencia que marcaría para siempre a todo el país. Asistían a eventos familiares, salían con amigos y mantenían su fachada de pareja perfecta. Tras el caso de Leslie Mahaffey, la tranquilidad en Ontario se quebró por completo. Las autoridades y los medios comenzaron a advertir que algo siniestro estaba ocurriendo. Los rumores de un posible depredador en serie se extendían entre la población, y las jóvenes del área vivían con miedo, mirando constantemente por encima del hombro. Sin embargo, nadie imaginaba que los responsables de aquel horror eran una pareja, perfecta, sonrientes, de buena apariencia, respetuosos, el tipo de personas que nadie sospecharía. Y mientras el caso de Leslie seguía sin resolverse, Paul Bernardo y Carla Homolka buscaban su siguiente víctima. El 16 de abril de 1992, casi un año después del asesinato de Leslie, la pareja condujo por las calles de St. Catharines, Ontario, con un plan ya en mente. Fue entonces cuando vieron a Kristen French, una joven de 15 años, estudiante del Holy Cross Secondary School. Kristen era conocida por todos como una chica amable, inteligente y responsable. Destacaba por su carácter alegre, su amor por los animales y su sueño de convertirse en veterinaria algún día. Aquella tarde, como de costumbre, caminaba de regreso a casa después de clases, por una ruta tranquila cerca de una iglesia. Llevaba su mochila, el uniforme escolar y una sonrisa despreocupada, sin imaginar que estaba a punto de cruzarse con su destino. Paul y Carla se detuvieron a su lado fingiendo estar perdidos y le pidieron ayuda con un mapa. Kristen, siempre dispuesta a ayudar, se acercó sin dudar. En ese instante, Bernardo la sujetó por la fuerza y la obligó a entrar en el auto. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Durante 3 días, Kristen estuvo cautiva en la casa de la pareja en Port Dalhousie. Allí, Bernardo y Homolka grabaron sus acciones, intentando documentar cada detalle de su dominio y control. Esas cintas, encontradas más tarde, serían piezas clave en el juicio. Finalmente, el 19 de abril de 1992, Kristen fue asesinada. Su cuerpo fue hallado días después, el 30 de abril, en una zanja rural cerca de Burlington, Ontario.
La autopsia confirmó que había sufrido agresiones graves, pero también reveló algo más: Kristen había sido valiente hasta el final. Sus uñas mostraban rastros de lucha. Nunca se rindió. Este crimen conmocionó a todo Canadá. Los medios comenzaron a vincularlo con el caso de Leslie Mahaffey por las similitudes en el modus operandi. La policía, al revisar las pruebas, comenzó a unir las piezas del rompecabezas. Y aunque aún no lo sabían, estaban cada vez más cerca de descubrir quiénes se escondían detrás de esos rostros aparentemente inocentes. Kristen French fue la última víctima conocida del dúo criminal. Su muerte marcó el principio del fin para Paul Bernardo y Karla Homolka, quienes, a partir de entonces, ya no pudieron ocultar lo que realmente eran. La comunidad canadiense entera se unió para honrar la memoria de Kristen y exigir justicia. A partir de ese momento, las máscaras comenzaron a caer, y la verdad, terrible y estremecedora, salió finalmente a la luz. Nadie podía imaginar lo que ocurría realmente en su hogar. Pero la presión comenzó a aumentar. Karla, cada vez más temerosa, empezó a distanciarse emocionalmente. Y poco a poco, la relación se tornó violenta también entre ellos. Paul, paranoico y agresivo, comenzó a culparla de todo. Finalmente, en 1993, tras una fuerte discusión, Karla decidió dejarlo. Se mudó con familiares y buscó ayuda médica. Fue entonces cuando todo comenzó a salir a la luz. Durante su tratamiento, Karla reveló información crucial a su terapeuta, lo que llevó a la policía a reabrir la investigación. Poco después, las autoridades allanaron la casa que había compartido con Paul, y encontraron evidencias que confirmarían la magnitud de los hechos. Lo que la policía descubriría en los días siguientes conmocionaría a todo el país. La imagen de la pareja perfecta se derrumbó. Y Canadá descubriría que detrás de esa sonrisa idealizada se escondía una historia de dolor, manipulación y horror. El arresto, el juicio y la caída de la pareja. En febrero de 1993, las autoridades finalmente arrestaron a Paul Bernardo, tras años de investigación y la recopilación de pruebas que lo vinculaban con los ataques en la zona de Scarborough. Sin embargo, lo que descubrieron después superó cualquier expectativa. Durante el registro de la vivienda que había compartido con Karla Homolka, la policía halló múltiples pruebas que no solo confirmaban la relación de Paul con los casos en investigación, sino que también involucraban directamente a Karla. Fue entonces cuando el país entero comprendió que no se trataba únicamente de un hombre actuando solo, sino de una pareja que había llevado una vida doble durante años. La noticia conmocionó a todo Canadá. Los medios no tardaron en bautizarlos como Ken y Barbie, debido a su apariencia atractiva y su aparente perfección, en contraste con los terribles hechos que se les atribuían. La población, horrorizada, no podía comprender cómo una pareja tan joven y aparentemente normal había podido ocultar una historia tan perturbadora. Karla, al verse acorralada por la magnitud de las pruebas, decidió cooperar con la justicia. A través de sus abogados, negoció un acuerdo con la fiscalía, a cambio de testificar contra Paul Bernardo, obtendría una reducción significativa en su condena. Este acuerdo, que más tarde sería conocido como el trato del siglo, generó un profundo debate ético en Canadá. Durante el juicio, Karla describió a Paul como un hombre controlador y violento, que la había manipulado emocionalmente durante toda su relación. Afirmó que había actuado bajo presión y que, aunque reconocía su participación en algunos hechos, lo había hecho por miedo y dependencia. Sin embargo, cuando las autoridades revisaron todas las pruebas, especialmente las grabaciones encontradas en su casa, comprendieron que su papel había sido más activo de lo que inicialmente se creyó. Pero ya era demasiado tarde. El acuerdo legal ya estaba firmado, y no podía ser modificado. Paul Bernardo, por su parte, fue sometido a un largo y mediático proceso judicial. Fue declarado culpable de múltiples delitos graves, incluyendo homicidios y agresiones, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su nombre se convirtió en sinónimo del mal dentro de la historia criminal canadiense. Paul continuaba llevando una doble vida. Por un lado, era un ciudadano común, tenía un trabajo estable y se preparaba para casarse. Por otro, mantenía una conducta criminal que nadie, ni siquiera su prometida, parecía sospechar por completo. A pesar de algunos comentarios y advertencias de personas cercanas, Karla seguía justificando su comportamiento. En lugar de alejarse, se involucró más en su mundo, cediendo cada vez más terreno a su influencia. Su papel dentro de la relación pasó de ser el de una pareja enamorada,
a convertirse en una cómplice silenciosa de los actos de Paul. Con el tiempo, los crímenes se volvieron más graves. La manipulación de Paul sobre Carla alcanzó niveles extremos, al punto de arrastrarla a situaciones que marcarían el inicio de una serie de tragedias irreparables. En diciembre de 1990, ocurrió uno de los hechos más impactantes del caso, relacionado con la familia de Carla. A partir de ese momento, la pareja cruzó una línea de la que nunca regresaría. Después de ese episodio, nada volvió a ser igual. Carla comenzó a mostrar signos de miedo y arrepentimiento, pero al mismo tiempo permanecía emocionalmente atada a Paul. Su relación se basaba ya en la manipulación, el chantaje y el miedo. Mientras tanto, las autoridades continuaban investigando los ataques en Scarborough. En 1992, tras múltiples errores y falta de comunicación entre departamentos policiales, Paul fue finalmente identificado como posible sospechoso, gracias a una muestra de ADN que coincidía con los casos del agresor. Sin embargo, el proceso para confirmarlo avanzó lentamente, permitiéndole continuar libre durante varios meses más. Karla Homolka, en cambio, fue condenada a 12 años de prisión, una sentencia que indignó a gran parte de la población, especialmente después de conocerse el contenido de las cintas y su participación en varios de los actos cometidos. Para muchos, su cooperación con la justicia no justificaba la reducción de su pena. A lo largo del juicio, Canadá se vio dividido entre quienes la consideraban una víctima manipulada, y quienes la veían como una participante activa que usó la imagen de fragilidad para obtener beneficios legales. El caso marcó un antes y un después en el sistema judicial canadiense, especialmente en la forma en que se evaluaban los acuerdos con los cómplices de delitos graves. Desde entonces, se revisaron las políticas sobre negociaciones judiciales para evitar que algo similar volviera a repetirse. Mientras Paul Bernardo continúa cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad, Karla Homolka fue liberada en 2005, tras cumplir su sentencia completa. Su salida causó controversia. Intentó rehacer su vida bajo otro nombre, lejos de la atención pública, aunque cada aparición suya en los medios sigue generando debate y rechazo. La historia de Paul y Karla no solo dejó un legado de dolor para las víctimas y sus familias, sino también una lección profunda sobre los peligros de la manipulación psicológica, la idealización del amor y la capacidad del ser humano de ocultar su verdadera naturaleza tras una sonrisa perfecta. En Tras las Huellas, no buscamos glorificar a los responsables, sino recordar a las víctimas y reflexionar sobre lo que llevó a estos hechos. Porque solo al entender la oscuridad, podemos aprender a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Crees que Karla fue una víctima, o una cómplice consciente? Déjamelo en los comentarios, y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los casos que dejaron una huella imborrable en la historia. Hasta aquí, el caso de Paul Bernardo y Karla Homolka. Nos vemos en el próximo episodio, donde volveremos a seguir las huellas de la verdad. En cada historia que seguimos, en cada caso que analizamos, descubrimos una verdad que a veces cuesta aceptar. El mal no siempre tiene el rostro que esperamos. Puede esconderse detrás de una sonrisa, de una pareja perfecta, de una vida que parece normal. El caso de Paul Bernardo y Karla Homolka nos recuerda que la oscuridad humana puede disfrazarse de amor, de admiración, incluso de inocencia. Y que, muchas veces, las señales están ahí, pero elegimos no verlas. Por eso, en Tras las Huellas, no solo buscamos reconstruir los hechos, sino comprender lo que hay detrás de ellos. Las emociones, las decisiones, y los silencios que terminan marcando destinos. Porque entender el pasado, es la única manera de evitar repetirlo. Si esta historia te hizo pensar, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué opinas. ¿Crees que Karla fue una víctima manipulada, o una cómplice consciente? Me encantará leerte. Y recuerda. Suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita de notificaciones, y comparte este video para que más personas puedan seguir conmigo, tras las huellas de la verdad. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo caso, donde volveremos a seguir las huellas de los secretos más oscuros de la historia.